buenas tardes, hermanos. Gracias por su disposición, su tiempo. Vamos a continuar entonces con nuestro análisis de la oración, como veníamos haciéndolo ayer. ¿Quién tiene los marcadores? Acá están, gracias. Vamos a repasar con el diagrama lo que estuvimos aprendiendo ya de los diferentes elementos de la oración. Recordemos nuestro diagrama básico. Es una línea horizontal, lo dividimos verticalmente en dos. Al lado izquierdo vamos a colocar siempre el núcleo del sujeto, generalmente un sustantivo, pero cualquier categoría gramatical que esté sustantivada puede funcionar ahí. Los sustantivos, el núcleo del sujeto puede tener algunos modificadores que los vamos a diagramar en esta posición. Por el lado del predicado tenemos el elemento principal y fundamental, que es el núcleo del predicado. Siempre es un verbo, ese núcleo del predicado, al cual vamos a añadirle diferentes complementos, como el complemento directo, que lo señalamos hacia el frente, el complemento indirecto, que lo señalamos hacia arriba, el complemento circunstancial o complementos circunstanciales, que lo señalamos hacia abajo, y veíamos por último el complemento agente, que aparece únicamente cuando el verbo está en voz pasiva, señalando quién realiza la acción del verbo en voz pasiva. Esos son los elementos que vimos ayer. Básicamente eso es lo que uno va a encontrar en una oración activa o pasiva con verbos transitivos o intransitivos. Vamos a considerar dos complementos más, dos tipos más de complemento que aparecen con ciertos verbos particulares, no con todos los verbos, sino con algunos verbos, que son verbos que no transmiten la idea de acción, sino más bien que transmiten la idea de estado. Entonces, cuando consideramos esos verbos, aparecen dos complementos diferentes. Yo me oigo raro, ¿sí? Ustedes, como es cierto que está con un eco, creo. Si pueden ayudar ahí los expertos en sonido a arreglar un poquito. Mientras voy hablando, tranquilos. Entonces vamos a considerar esos dos tipos de complementos. El primero de ellos es el complemento predicativo. Complemento predicativo. Ese complemento aparece con ciertos verbos que en lugar de señalar acción, señalan más bien un estado del sujeto. Hay verbos que señalan más bien un estado del sujeto, y ese complemento que acompaña al verbo, además de modificar el verbo, dicen una característica del sujeto. Y esto es lo particular entonces en esto que se le denomina complemento predicativo. El complemento predicativo no solo está unido al verbo, porque es un complemento del verbo, también está de alguna manera relacionado al sujeto, señalando una cualidad o una característica del sujeto. Algo así como la función que cumple un adjetivo, pero más fuerte que la cualidad o característica que señala un adjetivo. Consideremos esta oración de Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años. El verbo vivió. El sujeto, le preguntamos al verbo ¿quién vivió? La respuesta es Adán. Adán es el sujeto de la oración. Y la expresión 130 años, observen muy bien, no nos dice algo que Adán hizo, sino una característica de Adán, ¿cierto? Podríamos preguntarle al verbo ¿cuántos años tenía Adán o cuántos años vivió Adán? Note que la pregunta es diferente a la pregunta de complemento directo. Aquí no preguntamos qué, ni a quién, ¿sí? Sino que es una pregunta más bien de cualidad o de característica.
¿Qué característica tenía Adán? Podría ser esa pregunta, la respuesta es 130 años. ¿O cuántos años vivió Adán? 130 años, pero esa pregunta ¿cuánto? No está respondiendo en sí a una circunstancia, como habíamos visto en los complementos circunstanciales, y eso es lo particular. Entonces lo que vemos acá en ese complemento 130 años es que está pegado o relacionado al verbo, afecta al verbo, pero también está afectando el sujeto. Ese tipo de complemento predicativo lo vamos a diagramar de esta manera, con un igual, pegado con un igual al verbo. Ese igual transmite la idea de equivalencia. Con este tipo de complementos predicativos, y el próximo que vamos a ver, se genera una especie de balanza, donde el centro o eje es el verbo, y en los dos extremos de la balanza está el sujeto, y luego está el complemento predicativo, señalando una unión, o creando una unión entre los dos. El verbo genera es una unión entre el sujeto y ese complemento. Ahora, como el complemento predicativo afecta también el sujeto, quizás sería útil relacionar el complemento con el sujeto con una flecha. Eso es una sugerencia como para que la apliquen en los pasos iniciales o en los primeros complementos predicativos, pero ya cuando se familiaricen con ellos, esa flecha puede desaparecer. Esa flecha nos indicaría que el complemento 130 años no solo está unido al verbo vivió, sino que también está relacionado al sujeto Adán, porque el complemento 130 años dice algo del verbo. ¿Vivió cuánto? 130 años. Pero además, repito, está dando una característica del sujeto, en este caso, Adán. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a diagramar estos complementos predicativos. Veamos otro ejemplo. Primera de Crónicas 7:9. Los que eran jefes de familia resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Ahí tenemos dos verbos. El verbo eran y el verbo resultaron. El verbo principal es resultaron, es el que transmite la idea general, la idea mayor ahí. ¿Quiénes resultaron? Preguntamos para hallar el sujeto. La respuesta es los que eran jefes de familia. Toda esa oración, porque está antecedida por un artículo. El sujeto entonces es los que eran jefes de familia. ¿Qué se dice de los jefes de familia? Resultaron 20.200 hombres de gran esfuerzo. Note de nuevo que ese complemento no solo acompaña al verbo, no solo responde a una pregunta del verbo, ¿cuántos resultaron?, sino que además está diciendo una característica del sujeto. ¿Cuántos hombres eran? ¿Cuántos jefes de familia eran? La respuesta es 20.200 hombres de grande esfuerzo. Ese es un complemento predicativo también, entonces. Otro ejemplo. Génesis 19:26. Y se volvió estatua de sal. Y se volvió estatua de sal. Todos estos verbos que estamos colocando ahí no son verbos de acción, son verbos de estado. Y eso es lo particular. Observen de nuevo acá. El verbo es se volvió. ¿Quién se volvió? Tercera persona singular. Tercera singular. Él o ella. Se volvió, ¿cierto? ¿Qué se dice del sujeto? ¿Se volvió qué? Aquí la pregunta ya no es cuánto, como en el ejemplo anterior, sino se volvió qué. Ahora, pareciera una pregunta de complemento directo, pero noten muy bien que cuando se dice se volvió estatua de sal, esa expresión estatua de sal da una característica al sujeto. ¿Qué característica tenía el sujeto? Podemos hacer esa pregunta. ¿Qué característica tenía el sujeto? ¿Él o ella? Se volvió estatua de sal. Por eso entonces es un complemento predicativo. Ese es entonces el complemento predicativo. Propiamente dicho, el complemento predicativo es una variante del complemento atributivo.
o es una forma específica de lo que se le llama en gramática el complemento atributivo. El complemento atributivo existe cuando tenemos en la oración el verbo copulativo cero estar. Ese verbo copulativo cero estar, ya que habla de estado, no de acción, no tiene complemento directo. Repito, el verbo cero estar nunca tiene complemento directo, porque es un verbo de estado. Los que tienen complemento directo son los verbos transitivos. Y esos hablan de acciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos el verbo cero estar, el complemento que lo acompaña es el complemento atributivo. O sea, es lo mismo que el complemento predicativo, y observen este diagrama, se diagrama de la misma manera. La diferencia es que cuando el verbo es el verbo cero estar, a ese complemento se le llama atributivo. Si no es un verbo, si no es el verbo cero estar, pero es un verbo de estado, el complemento no se le llama atributivo, sino se le llama complemento predicativo. Es como una especificación ahí, si es una subdivisión de lo mismo. Es como una manera más específica sintácticamente de definir esas expresiones. Pero la función es la misma y por eso lo diagramamos de la misma manera. En la oración, porque Dios es amor, 1 Juan 4:8, el verbo es habla de estado. El sujeto, Dios. ¿Y qué es lo que se le atribuye al sujeto Dios ahí? Por eso se llama complemento atributivo. ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se dice del sujeto? Es amor. Note muy bien que no está diciendo algo que el sujeto hace. No dice que Dios ama. Pero tampoco está dando una cualidad a manera de adjetivo. Es decir, no dice Dios amoroso. Eso es un adjetivo. El adjetivo añade una cualidad al sustantivo, pero la manera como el adjetivo añade la cualidad al sustantivo es accidental. O sea, esa característica está o no está, puede estar o no puede estar. En ese sentido, el adjetivo añade características accidentales, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo mesa roja, el adjetivo rojo no es parte esencial de la idea de mesa, porque puede haber una mesa azul. ¿Sí notan? El adjetivo ahí simplemente añade color, añade una circunstancia accidental, pero no hace parte de lo que es una mesa como tal. En el caso de complemento atributivo, mediado por el verbo cero estar, ese atributo que se le da al sujeto, ese atributo es esencial. O sea, hace parte de lo que el sujeto es. Y por eso se le llama atributivo. Y en la Biblia son muy importantes porque cuando nosotros encontramos este tipo de construcciones en la Biblia, entonces se refieren a atributos divinos, cosas que son parte esencial del ser de Dios. Por eso es diferente entonces decir acá Dios ama, o a decir Dios amoroso, a decir Dios es amor. Ahí se está atribuyendo esa esencia o ese sustantivo amor, se le está atribuyendo al sujeto Dios. Eso es lo particular y eso es lo importante entonces del complemento atributivo. Entonces recuerden, complemento atributivo y predicativo básicamente se refieren a lo mismo. La diferencia es que si hay un verbo ser o estar, eso es complemento atributivo. Pero si está un verbo diferente de estado, entonces estamos frente a un complemento predicativo. Esa es simplemente la diferencia. Veamos algunos otros ejemplos. ¿Cómo se representa solo con la... Igual, así, mira, como está el diagrama, con el igual. De la misma manera, solo que si queremos diferenciarlo, pues abajo le colocamos ese atributivo y al otro le colocamos CP, complemento predicativo, como para hacer una distinción. Pero su función es la misma y por eso lo diagramamos de la misma manera. Para nombrar un complemento directo, ¿también se puede poner eso? No, el complemento directo no afecta al sujeto, afecta al verbo, complementa al verbo. En cambio, este sí afecta a los dos. Entonces esa sería la característica del adjetivo. Sí. Las flechitas opcionales para que aprendamos a relacionar que el atributivo y el predicativo no solo tiene que ver con el verbo,
también tiene que ver con el sujeto, y eso es lo particular de este tipo de complementos. Observen este ejemplo: mi alma está muy triste. El verbo está. Entonces, quiere decir que este es un complemento atributivo, porque el verbo es el estar. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla? ¿Quién está muy triste? Mi alma, ese es el sujeto. ¿Cuál es el complemento? Muy triste. ¿Cómo está el alma? Muy triste, pero al decir mi alma está muy triste, observe muy bien que esa expresión muy triste es como si nos estuviera dando una característica de mi alma, pero está hablando más bien de un estado del ser, no una acción. Entonces esto es un complemento atributivo. Otro ejemplo, Salmo 42:9. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El verbo andaré. ¿Quién? Se pregunta el verbo ¿quién andaré? ¿O quién andará? La respuesta ahí en el contexto es yo, sujeto, yo, ahí está explícito. ¿Andaré cómo? Enlutado, responde a la pregunta ¿cómo? No a la pregunta ¿qué? De nuevo, la unión que se forma ahí entre el verbo andaré y el complemento enlutado es más fuerte que simplemente un adjetivo pegado, está hablando de una característica. Y pues ahí pueden observar además el complemento por la opresión del enemigo, que es circunstancial. En este caso es circunstancial. Hay unos casos especiales donde vamos a encontrar un doble complemento directo. No son muy comunes, pero en la Biblia hay algunos de esos casos. Cuando encontramos un doble complemento directo referido a la misma cosa o a la misma persona, entonces en ese caso el complemento directo, que es personal, se le llama complemento directo, y al que se refiere a la cosa o que se refiere de otra manera a la persona se le va a llamar complemento atributivo. Estos son casos de doble complemento directo. Un ejemplo, Mateo 10:25. Si al padre de familia llamaron Belcebú, vamos a considerarlo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, el verbo llamaron. Hagámosle la pregunta al sujeto. ¿Quiénes llamaron? Ellos, tercera persona plural tácito, ¿cierto? ¿Qué llamaron? ¿Sí nota que podemos responder con las dos? ¿Qué llamaron? Al padre de familia. ¿Qué llamaron? Belcebú. Claro, si preguntamos a quién llamaron, la respuesta es al padre de familia, pero ese no es complemento indirecto. Ese es complemento directo. Hagámosle la conversión a pasiva. El padre de familia fue llamado por ellos Belcebú. Complemento directo. ¿Sí lo notan? Entonces las dos expresiones, padre de familia y Belcebú, son complemento directo. Responden a preguntas de complemento directo. ¿Qué llamaron? Belcebú. ¿A quién? Al padre de familia. Entonces, padre de familia, que se refiere a una persona, es el complemento directo, y Belcebú, lo que se le atribuye, se le llama ahí complemento predicativo. Estos son casos especiales. Otro ejemplo de estos casos de doble complemento directo, Marcos 11:17. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verbo, habéis hecho. ¿Quiénes habéis hecho? Vosotros, sujeto. ¿Listo? Tenemos sujeto. Vosotros habéis hecho. ¿Qué habéis hecho? Ajá. Podemos otras preguntar, ¿qué habéis hecho, cueva de ladrones? ¿A quién? Alá. La significa a ella. Entonces aquí de nuevo tenemos un caso de doble complemento directo. Ese la es complemento directo porque el pronombre complemento indirecto es le. Ahí no dice le habéis hecho cueva de ladrones, dice la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el pronombre, que es personal, se refiere a persona, es el complemento directo, y el otro, cueva de ladrones, lo que se atribuye es el complemento
predicativo. Estos entonces hay que considerarlos, van a aparecer por ahí de vez en cuando en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque eso es una construcción típica del griego, pero los van a encontrar allá, ¿no? Es muy importante que no se confunda el complemento con el adjetivo, el complemento predicativo, lo que les expliqué antes. El adjetivo modifica exclusivamente al sustantivo. Recuerden que el adjetivo se pega al sustantivo, modifica exclusivamente al sustantivo y por lo tanto concuerda gramaticalmente con el sustantivo. Cuando vimos el adjetivo aprendimos eso, ¿no? Si el sustantivo está en masculino singular, el adjetivo debe estar en masculino singular. La función propia del complemento atributivo y predicativo es la de referirse simultáneamente tanto al verbo como al sujeto. Por lo tanto, está subordinado a los dos, al verbo y al sujeto. ¿Eso qué quiere decir? El complemento predicativo o atributivo va a concordar gramaticalmente con el sujeto, en género y número, pero va a concordar gramaticalmente también con el verbo en número. Y eso es una buena pista para poder encontrarlo. Repito entonces, el complemento atributivo predicativo va a concordar con el sujeto en género y número, pero también con el verbo en el accidente gramatical número. En cuanto a posición, puede ir adelante o atrás. Bien, terminemos esta parte de los complementos añadiendo algo acerca de los adverbios. Esto es añadido porque ya lo hemos podido ver anteriormente cuando hablamos del complemento circunstancial. Nos dimos cuenta que los adverbios son circunstancias, responden a circunstancias del verbo y ya dijimos que los adverbios los vamos a diagramar en la misma posición que diagramamos los complementos circunstanciales. Pero veamos aquí varios tipos de adverbios para que también esto nos ayude a identificarlos. El adverbio denota modo, lugar, tiempo y diferentes tipos de circunstancias en las cuales se cumple la acción del verbo. Por lo tanto, entonces, cumple una función similar a la de los complementos circunstanciales. Veamos ejemplos. 2 Corintios 5:6. Vamos a trabajar con esta oración. Así que vivimos confiados siempre. Vamos a trabajar, vamos a diagramarla. Recuerden el procedimiento que estamos llevando para la diagramación. Apliquen colores, ubiquen el verbo, hagan pregunta de sujeto, pregunta de complemento directo, pregunta de complemento indirecto y preguntas de complemento circunstancial. Y elaboran el diagrama. Trabajemos con ese y ya vamos a comparar el diagrama. Entonces vamos a ver el diagrama acá. Verbo vivimos. Sujeto, nosotros. Ya que ese es un verbo de estado, el complemento vivimos como. La respuesta es confiados. Ese es un complemento predicativo. Y el adverbio responde a la pregunta ¿cuándo? La respuesta es siempre. Los adverbios entonces los diagramamos en la misma posición de los complementos circunstanciales. Y el siguiente ejemplo también está diagramado ahí en el cuadernillo, que ya no andéis como los otros gentiles. Acá tenemos el diagrama, usted lo tiene en el cuadernillo. Verbo andéis, ¿quiénes? Vosotros, ustedes, segunda persona plural, muy bien. ¿Cuándo? Ya. Negación, no. Adverbio, son dos circunstancias diferentes. ¿Y cómo? Observen muy bien entonces que ahí tenemos tres circunstancias diferentes, ¿no? Tenemos dos señaladas por los adverbios y una con un complemento circunstancial. La primera circunstancia es ¿de qué? ¿De tiempo? Ajá. ¿Cuándo? Ya. La segunda, ¿qué expresa? Negación. ¿Y la tercera qué expresa? Modo. Observen acá la utilidad de la diagramación gramatical. Si usted, por ejemplo, está estudiando este pasaje y quiere enseñarlo, aquí usted ya tiene un bosquejo.
Hay 3 puntos. ¿Cierto? ¿Cuál es el mandato? Bueno, el verbo más bien, porque no es imperativo. Andéis, ¿cierto? No es imperativo, andéis. ¿Qué es lo que dice andéis? Y hay 3 características. ¿Cuándo? Negación. No. ¿Y cómo? Si notan, ahí cuando uno elabora el diagrama, el propio diagrama va a proveer el bosquejo del texto. Esto es muy útil porque la tendencia normal y la tendencia común es imponerle bosquejos al texto. Bosquejos por ideas teológicas o por ideas temáticas o por asuntos prácticos. Pero siempre la tendencia es imponerle al texto un bosquejo. Y la idea siempre de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, es encontrar la estructura del propio texto. Y la estructura del texto siempre se desprende de la gramática. Entonces aquí podemos ver, y después vamos a ver otros ejemplos donde claramente el propio diagrama es el que nos provee la estructura del texto, que es el bosquejo que usted puede utilizar en su sermón. Obviamente usted le va a poner otros títulos, pero la idea es respetar la estructura del texto, no imponerle una estructura que no está en el texto. Ahí a continuación, ustedes tienen en el cuadernillo una lista de adverbios divididos por tipos de adverbios, por sus clasificaciones: adverbios de modo, lugar, tiempo, cantidad, orden, afirmación, negación y duda. Ahí tienen una lista no exhaustiva, por supuesto, pero sí de los más usados en cada una de esas categorías. Entonces esa lista les va a ser de bastante utilidad. Bueno, quiero que apreciemos entonces un momento este cuadro allí. Este cuadro. Estos son entonces los diferentes tipos de complementos o de elementos que nosotros encontramos en la oración, ¿sí? Hay otro que fue el atributivo predicativo, pero vamos a mirar esta que, digamos, incluye los más utilizados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros encontramos en una oración? Encontramos sujeto, verbo, muy bien, sujeto y predicado. Pero mirando ya más detalladamente, de acuerdo a lo que vimos, vamos a encontrar sujeto, verbo, vamos a encontrar modificadores del sujeto o de cualquier sustantivo que esté ahí en la oración. Vamos a encontrar complemento directo, vamos a encontrar complemento indirecto, vamos a encontrar complementos circunstanciales, complemento agente y vamos a encontrar adverbios, ¿sí? Estas son las funciones que encontramos entonces dentro de una oración. Ahorita vamos a hablar de funciones. Esto va a ser muy importante para aclarar algo que generalmente confunde a los alumnos cuando quieren estudiar griego, cuando uno empieza a hablar de función o de caso en griego. Eso es algo que existe en el español, solo que generalmente no se estudia. Hay una diferencia pequeña con el griego que ahorita se las voy a decir. Pero si ustedes observan este cuadro en general, ustedes van a notar que aparte del verbo, porque en esta posición siempre vamos a encontrar un verbo, ¿sí? Aquí usted nunca va a encontrar un adjetivo, un sustantivo, una preposición. Acá siempre va a encontrar solo un verbo. Aparte del verbo, usted puede encontrar categorías gramaticales como sustantivo, pronombre o adjetivo en cualquiera de estos lugares. ¿Sí? Usted va a encontrar sustantivos acá funcionando como sujeto, o adjetivos, va a encontrar sustantivos o adjetivos o pronombres funcionando como complemento indirecto. Lo mismo acá, acá, acá o acá no, porque son adverbios, ¿no? Entonces, yo por ahora quiero que se percaten que este cuadro nos enseña no solo las partes de la oración, sino que nos enseña que hay palabras en el idioma, particularmente el sustantivo, el adjetivo y el pronombre, que pueden desempeñar diferentes funciones. Y eso, entonces voy a explicarlo ahorita después de un ejercicio, va a ser muy útil para la etapa del aprendizaje del griego. Ejercicio. De su lectura bíblica diaria, o sea, no sirve la de ayer, tiene que ser la que hizo hoy, ¿no? A no ser que repita usted todos los días la misma lectura, no creo. De su lectura bíblica diaria va a extractar una oración con complemento atributivo. Segundo, una oración con complemento predicativo.
Tercero, una oración con complemento adverbial, o sea, con un adverbio. Y va a elaborar un diagrama para cada una de las 3 oraciones que encontró. Tomamos 15 minutos, 20 minutos para hacer ese ejercicio.